Y hoy en su segmento Salud y Vida vamos a hablar del tema el agrandamiento de la próstata y es por eso que hoy nos acompaña el urólogo, el doctor Dairon Rodríguez. Bienvenido a Viva la Vida, doctor. Un placer estar acá. Hablemos un poquito de este tema que muchos quieren saber y conocer, sobre todo pues las personas que sufren de esta enfermedad. Primero quisiera saber qué es la próstata, doctor. Sí, es un problema, es algo muy común que los hombres empiezan a padecer. La próstata es una glándula que se sienta en la base de la vejiga. Es una glándula que mide el tamaño, es parecido a una nuez, pero rodea la uretra, que es por donde los hombres orinan. A veces esa glándula se empieza a agrandar y empieza a causar problemas urinarios. La próstata es la que está encargada de producir el líquido que lleva el esperma que produce el hombre en la eyaculación. ¿Y cuáles son los problemas más comunes precisamente de la próstata? Sí, la próstata, pues los problemas más comunes que vemos nosotros los urólogos es, número uno, la inflamación de la próstata. ¿Qué cosa es eso? Bueno, eso es la llamada prostatitis. Ese es el paciente que tiene irritación, dolor, incomodidad, molestia en el área perineal. Tiene mucho dolor en esa área y eso es debido a la inflamación. ¿Por qué ocurre esa inflamación? A veces esa inflamación ocurre por bacterias, por químicos que se atrapan en la próstata, pero es básicamente una inflamación de la próstata. Cuando habla de bacteria, ¿qué tipo de bacteria? ¿Adquirida cómo? Hay diferentes tipos de bacterias que se adquieren en las vías urinarias. De hecho, hay bacterias que viven en las vías urinarias también y que a veces entran a la próstata cuando no deben hacerlo. ¿Pero son por transmisión sexual o no, simplemente...? Simplemente viven con nosotros y a veces son bacterias, lo que llamamos bacterias oportunísticas. ¿Qué pasa? La segunda condición que es muy común es la hipertrofia de la próstata, es el agrandamiento de la próstata. ¿Esa es la hipertrofia benigna? Exactamente, la ¿Qué hipertrofia es la o hipertrofia? hiperplasia benigna de la próstata. ¿Qué pasa? Que eso es diferente a la prostatitis y eso es importante de tocar ese tema, porque hay muchos pacientes, claro, que vienen y dicen, doctor, tengo la próstata inflamada. Yo le digo, espérate, a ver, vamos a hablar. La próstata inflamada es una prostatitis. El paciente que tiene próstata inflamada tiene dolor, incomodidad, ardentía, molestia. ¿Dónde siente ese dolor? En el área perineal, que es el área que está detrás de los testículos, cerca del recto. ¿Qué pasa? Que el paciente que tiene agrandamiento de la próstata no tiene ninguno de esos síntomas. No tiene dolor, no tiene ardentía, no tiene esa molestia. Es solamente un agrandamiento. Entonces es importante que el paciente conozca la diferencia entre agrandamiento de la próstata, que es la hiperplasia benigna, hipertrofia, y la prostatitis, que es la inflamación de la próstata. Hablamos de los síntomas de la prostatitis. ¿Cuáles son los síntomas ahora de la hipertrofia? Los síntomas más comunes de la hipertrofia, pues, cuando el paciente tiene ese agrandamiento de la próstata, pues eso lleva al paciente a tener intermitencia al orinar, urgencia, no vacía completamente la vejiga, empieza a notar de que el chorro de la orina se pone más débil y llega al punto a veces donde el paciente no puede evacuar bien su vejiga. Muchas veces se levantan varias veces en la noche a orinar, van frecuentemente al baño. Todos esos síntomas le dan la idea al doctor de que a lo mejor hay un gran agrandamiento de la próstata que está causando síntomas en las vías urinarias. Hay un último condición que no hemos tratado de la próstata, regresando a la primera pregunta, que es el cáncer de próstata. Que eso es algo también que ocurre desgraciadamente muy común en los hombres. Entonces las tres condiciones que causan problemas en la próstata son la prostatitis, que es inflamación de la próstata, eso usualmente se trata con antibióticos y es momentario, se va. La segunda es un agrandamiento de la próstata, que usualmente se queda y dura toda su vida. Y la tercera es el cáncer de próstata. Ahora, doctor, ¿cuándo los hombres ya comienzan a sufrir de estas enfermedades o estas molestias? Sí, la próstata en sí llega a su tamaño normal a los 20 años de edad. Después de los 20 años de edad, a los 40 años de edad, la próstata no crece mucho. Pero después de los 40, 45 años de edad, esa próstata en todos nosotros los hombres empieza a aumentar de tamaño. ¿Qué pasa? Que por genética, por otras razones, en algunos hombres crece más rápido que en otros hombres. Pero la verdad es que en todos nosotros la próstata poco a poco va a ir creciendo con la edad. Pero a partir de los 45, 50 años de edad es que el hombre empieza a tener problemas con la próstata. Doctor, ¿y cómo se puede identificar o diagnosticar la hipertrofia? Claro, hay muchos estudios que nosotros hacemos en la oficina que nos pueden ayudar a saber qué tamaño qué tamaño de próstata tiene ese paciente. Uno de los más fáciles es el examen físico, se hace un tacto rectal. Y con el tacto digital o el tacto rectal uno puede saber cuál es el tamaño que ese paciente tiene en la próstata. Hay veces que el tacto rectal se puede dificultar, a veces porque le incomoda mucho al paciente, a veces porque se hace muy difícil por la anatomía y muchas veces entonces en ese caso resortamos a la resonancia. Hay veces o el ultrasonido. Hay veces que no podemos con el tacto rectal saber qué tamaño tiene, entonces se le hace un ultrasonido rectal al paciente que nos dice exactamente las dimensiones que tiene esa próstata. Finalmente, hay una resonancia magnética que se le puede hacer al paciente que también nos dice la dimensión o qué grande tiene el paciente de la próstata. Hay otros cuestionarios que llena el paciente en la oficina
que le pregunta acerca de sus hábitos urinarios y eso nos ayuda a saber si el paciente está tal vez sufriendo de un agrandamiento de la próstata. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber respondido todas mis preguntas. Yo estoy segura que todos nuestros televidentes pues están convencidos de que si sienten estos síntomas, lo mejor que deben hacer es ir y visitar a un urólogo y ver qué es lo que está pasando. Sí, exactamente. O sea, hay muchos pacientes que esperan mucho tiempo para llegar a nosotros y ya cuando llegan y se presentan al urólogo han estado sufriendo por 5 o 10 años y ya la vejiga se empieza a dañar cuando eso ocurre. Hay que hacerlo definitivamente. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por estar aquí con nosotros en Viva la Vida y nosotros continuamos con más.